Hola, ¿veamos algo? Es la idea y la pregunta, la invitación que hago yo todos los días a mi hijo cuando termino de trabajar o cuando hacemos algo entretenido y quiero ver una película. Entonces le digo, veamos algo. Y él me pregunta, ¿qué? Y yo nunca sé. Entonces, a partir de nunca sé, empezamos a descubrir, yo, porque ya los conocía, muchas historias y muchas eh, animaciones y películas que han sido todo un descubrimiento para mí y que por eso queremos compartirlas a través de este espacio. Y hoy en particular vamos a hablar de una que estamos viendo. Pero antes no podemos dejar de mencionar algo que pasó hoy en el mundo de las animaciones, en el mundo de la ficción, del mundo de la industria de la ficción, que es la muerte de la voz icónica del personaje de Batman. Él se llama Kevin Conroy. Kevin Conroy, ¿cierto? Tenía 66 años y es el responsable porque conozcamos a Batman con esa voz así profunda. ¿Por qué es importante él? Él es finalmente lo que le da, como todos los otros voice actors, pero él en específico, la caracterización real al personaje. En especial porque viene y empezó en una serie animada más o menos antigua. Muchas veces la animación no puede mostrar las cosas, las características humanas de una persona. Y la voz es lo más importante. Por eso les dicen voice actor, porque es una actuación también. Exacto. Y es incluso en ciertas maneras más difícil mostrar bien la emoción usando solo tu voz sin lenguaje no verbal. Exacto. Y además mostrar la emoción de un personaje que está dibujado, ¿cierto? Un personaje Ujú. animado que no cambia Y tan fácilmente su está rostro. gente con increíble talento que pasa horas en un estudio grabando líneas solo con una persona diciéndoles qué está pasando. Entonces, eh, impresionante. Y cuando hay alguien con talento genuino y con la influencia que tuvo después, como él, deja una Exacto. marca gigante en el rubro. Hay muchas personas muy doloridas por la muerte de Batman, de la voz de Batman, como se le está publicando en todas partes. De hecho, Mark Hamill, que es la voz de Joker, su compañero, voz de Joker en algunas de esas animaciones, lo calificó como un Batman tanto en la vida real como en las animaciones porque era un hombre muy bueno que se preocupaba efectivamente de todos los que estaban alrededor de él. Entonces no es solamente recordar a un Batman superhéroe en la ficción, sino que en la realidad. ¿Sí? Las animaciones son el paso lógico de un personaje de un medio a otro, por ejemplo, en este caso Batman de los cómics a la animación y luego a las películas. En el caso de los cómics, yo creo que durante mucho tiempo era la manera más simple. O sea, la, los inicios de las animaciones de cómics eran simplemente literalmente los paneles y los dibujos de los cómics mismos moviéndolos. Y con gente editando un poco las cosas y basado directamente del cómic. Entonces era un proyecto más simple que hacer las cosas desde cero con personas reales. Y en este caso, el Batman que más influyó es un Batman de una serie en específica, de una Ujú. serie de La, animación específica. lo que se llama, no tengo idea de cuál será el nombre en español, que es la The Animated Series, la serie La serie animada de animada Batman. de Batman, ¿cierto? Que ahí está este Joker que mencionaba y aparece también ahí, tú me contaste, estaba también Mm. De ahí originó el personaje de Harley Quinn, Harley Quinn. Harley Quinn, que que no estaba antes ahora en los no, es dibujos. una creación exclusiva de esa serie. Y luego de ser increíblemente popular, saltó, dio el paso a los cómics de vuelta. Exacto, y tiene hasta su Y propia ahora serie. ya es un personaje conocido por Claro. todos lados. Y con su propia vida, tanto en animación como en la En pantalla animación grande. como en... Entonces es muy importante, fue muy importante esa serie. Así que partir primero que todo recordando a una persona que fue importante en este mundo, que mezcla la realidad y la ficción, ¿cierto? Las dos cosas. Obviamente, desde muy lejos, desde Valdivia, las condolencias a todas las personas que lo quisieron y a los fans, que hay muchos, muchos por redes sociales Y en todo el doliendo. mundo. Y en todo el mundo, exactamente. Recordando a Kevin Conroy. Kevin Conroy. No me acordé nunca el apellido, pero Kevin Conroy, desde acá.
Y de esa situación más triste a la reflexión sobre las series y a la reflexión sobre la animación en general. Hay animaciones que marcan, ¿cierto? Una es este Batman. ¿Hay otras animaciones que tú crees que han marcado historias? Bueno, depende, porque en realidad es apreciación personal. Exacto. Y para ti, por ejemplo, para ti Pero en tu vida. principalmente para mí, Star Wars. Star Wars The Clone Wars es una de las cosas más, el mejor Star Wars que hay allá afuera por lejos en comparación a muchas otras cosas. Exacto. Y esas hay que verlas, las vimos, pero hay que verlas con más detalle. Yo siempre pido ver las cosas de nuevo porque no me acuerdo de todos los detalles que hay entre medio de todo lo demás. ¿Y qué relación hay entre las animaciones y los videojuegos? Bueno, hay muchas cosas en general, no es más fácil para proyectos y videojuegos japoneses que constantemente tienen adaptaciones en animación japonesa, pero cosas más del occidente es menos común. Sí. En el caso de una serie que estamos viendo y que se llama Castlevania, que es una maravilla, ¿de qué videojuego viene? Del juego del mismo nombre, ¿Ya? que es uno de los juegos más antiguos de Nintendo, que ha crecido y evolucionado como franquicia por hace mucho tiempo. Y Es japonés entonces ese sí, juego. Yo no conozco el videojuego, solo conozco la serie que estamos viendo. el juego es japonés, pero en este caso esta serie es una producción mayoritariamente occidental, Perfecto. con la excepción de los eh, animadores que son coreanos. O sea, un juego japonés de producción norteamericana y animadores coreanos. O sea, una industria globalizada completamente, ¿cierto? Sí. Y vamos directo a Castlevania, a dejarla introducida por lo menos, para que no sea tan largo este video, ¿cierto? Pero a dejarla introducida por lo menos la idea, porque de eso queremos conversar. ¿De qué se trata Castlevania? ¿De qué personajes son los importantes y por qué vale la pena verlo? Un mundo en donde el Drácula, es real y completamente presente a lo largo del mundo. Drácula, el personaje Drácula tradicional, no otro, ya, perfecto. Drak Y, Tepes. ujú, y lo que significa para un mundo realista en ese tiempo la existencia genuina de la magia y de los vampiros y de todo este tipo de cosas oscuras, oscurísimas, que están ahí entre medio. Exacto. Y el personaje principal entonces es Drácula y de él hay que preocuparse o de otros personajes. Básicamente, desde cierto punto de vista, todo gira alrededor de Drácula siempre, y eso ha sido siempre también la idea de los videojuegos. Pero en el caso específico ahora, hay siempre también en los videojuegos el protagonista es una familia, un linaje que ha existido desde tiempos inmemorables de cazadores de monstruos, que son los Belmont. Ya, perfecto. Ellos son los protagonistas en el videojuego. Ujú, Entonces es esta familia Belmont, de apellido Belmont, ujú. que caza monstruos y entre los monstruos que caza o que persigue está Drácula. Los vampiros y Drácula, Y que es Drácula, el rey de los vampiros. exactamente. ¿De qué año es Castlevania? ¿De qué tiempo? ¿Es antigua? No sé el año en específico, pero fue de los títulos de lanzamiento del Super Nintendo. De Super Nintendo, o sea, Ujú. de esa... quizás como videojuego no tan bonito, sí, era No, bonito. o sea, para ese tiempo sí, pero es antiguo. Claro, Es antiguo y es de los primeros títulos como grandes. claro. ¿Qué pues Que eso? ha lamentablemente como completamente aparte y como videojuego se ha deteriorado bastante últimamente, al punto de que no han sacado nada en varios años. Pero esta serie en específico, que está muy bien lograda, eh, como que revitalizó la franquicia en general. Y para volver a hablar de la temática. ¿Y Ujú. por qué tendrían que volver a sacar un videojuego ahí? Me perdí. ¿Los juegos también son así como las películas que van como evolucionando? Porque cuando dejas de sacar un juego, dejas de tener contenido sobre la franquicia. Ya, o No hay sea, más. claro, ¿Por qué querrías no tener más? claro. Es como una serie entonces, un juego. O sea, No, no es es una necesario que sea uno franquicia, solo, no, claro.
Claro, exacto. Es a lo largo de muchos años, no vas a tener una sola cosa. Claro. Mientras más exitoso es, más van a ser. Exacto. Y este fue exitoso durante un tiempo muy largo. Entonces, y ahora, bueno, tiene su serie. Entonces los dejamos hasta acá, les dejamos invitados. La primera invitación, vamos a hablar de Castlevania. Y véala, búsquela, no es muy difícil de encontrar, está en casi todos los sitios en Es internet. una producción de Netflix. Es una producción de Netflix, además. Entonces ahí... O sea, por eso está tan bien hecha también, ¿no? Netflix hace buenas producciones. Sí, sí. En términos generales sí, bastante buena, pero bastante de acceso más sencillo. Sí. Entonces, búsquela porque vamos a empezar a conversar sobre Castlevania. Muchas gracias. Chao.